cortita. Gracias, buen día con todas, con todos. Mil disculpas por la espera y gracias por la presencia. Definitivamente las instituciones nacionales de derechos humanos encontramos aliados esenciales en los medios de comunicación porque a través de ustedes podemos llegar con la denuncia, con mecanismos de defensa de la sociedad que, como ustedes ven en los pasillos, diariamente acuden a nuestra institución. Como Defensoría del Pueblo denunciamos un ataque más o nuevos ataques contra la institución y en este caso contra mi persona. Rechazamos y denunciamos este nuevo ataque en contra de la Institución Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la defensora misma, que se suman a las muchas agresiones por parte de este gobierno transitorio que han comenzado en noviembre de 2019 a través de una serie de ataques sistemáticos y procesos de estigmatización contra las y los servidores públicos de la entidad defensorial. Como Defensoría del Pueblo advertimos mala fe del gobierno al realizar una conferencia de prensa en la que se invoca normativa no vigente, como una constitución política del Estado abrogada o sentencias constitucionales que no son análogas con el actual cargo que ocupa mi persona. Indicar que la Defensoría del Pueblo desconoce la jurisprudencia constitucional, haciendo referencia a una sentencia constitucional del 2004 que en su análisis trata un caso referido a designaciones interinas en la Aduana Nacional del año 2003, evidentemente que en ese momento vulneraron la ley de aduanas, no guarda ninguna relación con la designación que en ese momento ocupa mi persona como defensora del pueblo. Las declaraciones del gobierno reflejan la pretensión de dejar al Estado plurinacional de Bolivia sin institución nacional de derechos humanos. En ese marco, se le recuerda una vez más a este gobierno que la Defensoría del Pueblo es una institución a nivel mundial, creada para fortalecer a los estados de derecho y la democracia que los sostiene, en contraposición a los gobiernos de facto, al tratarse de una institución vigilante del accionar estatal. Un desconocimiento a la institucionalidad podría profundizar la crisis política y social que a la fecha vive el país, pues las bolivianas y los bolivianos, ante cualquier conculcación de sus derechos fundamentales, se encontrarían en indefensión. No es posible que mientras la mayoría de los estados y la comunidad internacional defiende la necesidad de la existencia de consolidación institucional de las defensorías del pueblo, este gobierno transitorio pretenda silenciar las actuaciones de esta entidad defensorial. Un Estado sin defensor del pueblo es un Estado que no garantiza los derechos y libertades frente a la actuación de los poderes públicos, o básicamente quiere mantenerlos en impunidad. Resulta evidente la intencionalidad del gobierno transitorio de obstaculizar el trabajo de la entidad defensorial, que además de ser ilegal, puede conllevar la destitución y el procesamiento del servidor público que rehúse colaborar con la Defensoría del Pueblo, toda vez que el perjuicio no solamente es contra la institución ni contra mi persona, que diariamente denuncia sino contra una ciudadanía que diariamente está denunciando que sus derechos humanos están siendo violados por este Estado. Si bien resulta comprensible la sensibilidad personal con que se realizaron las declaraciones por personeros del gobierno transitorio, se advierte que la Defensoría del Pueblo continuará con su trabajo en el marco constitucional y legal que regula nuestro accionar y advierte que por cada omisión en responder a requerimientos de información se aplicará el principio de presunción de veracidad o de verdad en favor del peticionario que acude a la Defensoría del Pueblo. Asimismo, vamos a recurrir ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se pueda interpelar a cada servidor público que obstaculice el trabajo defensorial y en su caso vamos a activar todas las vías administrativas, constitucionales y penales contra estos malos funcionarios. La intención de desconocerme como defensora tiene como único fin neutralizar a la institución defensorial porque a este gobierno transitorio le incomoda verse descubierto e interpelado en las violaciones a los derechos humanos que diariamente comete. Le genera molestia la existencia de una institución que no ha sido sometida por miedo o dependencia a sus pretensiones de cooptación de poder,
y principalmente porque la población, en especial los sectores más empobrecidos, todavía pueden encontrar una institución que procurará escucharla y protegerla del arbitrio estatal que sufrimos día a día. Al respecto, el gobierno transitorio debe tener la seguridad de que la institución defensorial continuará inalterablemente con su trabajo y se les sugiere que puedan ajustar su accionar al derecho, al Estado de Derecho. Corresponde recordarle al gobierno que la Constitución Política del Estado, entre los artículos 219 al 224, reconoce a la Defensoría del Pueblo como la institución nacional de protección de derechos humanos. Nos otorga atribuciones y competencias que en un conjunto representan una legítima limitación al arbitrio actuar del Estado en contra de la sociedad. Asimismo, la Ley 870 del Defensor del Pueblo, como norma especial que rige el funcionamiento de la institución defensorial, no solo genera su marco de funcionamiento, también establece las obligaciones y deberes de cooperación que tiene todo servidor público con la Defensoría del Pueblo. Desconocer estos deberes y señalar de forma pública que todos los servidores públicos del nivel central del Estado deben hacer caso omiso o resistir en su cumplimiento, constituye una instigación pública a incumplir deberes, lo que se traduce en un delito posible o pasible de sanción penal. Esta lógica gubernamental que señala que mi persona no podría ser interina por un periodo superior a los 90 días es errado. La norma actual, y sería importante que este gobierno pueda leer la normativa actual y vigente, esta norma no establece tal limitación en el interinato para este cargo. Incoherentemente, el gobierno considera que el cargo del defensor estaría enmarcado en el artículo 5, inciso E de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, concordante con el artículo 21 de las normas básicas, que prevé, sí, un interinato por un plazo máximo e improrrogable de 90 días para aquellos cargos públicos previstos para la carrera administrativa. Debe quedar claro que el artículo 233 de la Constitución Política del Estado establece que son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas, las que forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñan cargos electos, las designadas y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento. En tal sentido, bajo las determinaciones de los artículos 168, 219, 220, 221 de la Constitución, concordante con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 870, se establece que el cargo de defensor o defensora es de designación a cargo del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En consecuencia, no forma parte de la carrera administrativa y por lo tanto no le alcanza la limitación de los 90 días que pretende este gobierno transitorio señalar. El gobierno, con argumentos engañosos, realiza una interpretación ambigua en el marco preconstitucional y fuera del contexto normativo actual, más aún cuando la norma especial que rige las funciones del defensor del pueblo establece que el cargo no puede encontrarse acéfalo en ningún momento. Por ello, la previsión establecida en el artículo 12 de la Ley 870 indica que quien reemplace a la máxima autoridad de la institución lo hará hasta la nueva elección del defensor del pueblo, transfiriendo la responsabilidad de elección a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Finalmente, hemos convocado a la Federación Iberoamericana de los Ombudsman y a las Defensorías del Pueblo de la región a manifestarse ante el nuevo ataque que el gobierno transitorio de Bolivia comete contra esta Defensoría del Pueblo. Asimismo, reiteramos nuestro pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su presidente Joel Hernández y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de la señora Michelle Bachelet a continuar la vigilancia sobre Bolivia, no por lo que nos sucede el día de hoy a la Defensoría del Pueblo una vez más, sino porque resulta evidente que las violaciones a los derechos humanos de toda la población siguen en aumento, que este gobierno pretende impunidad, que este gobierno no le gusta la fiscalización, que este gobierno le incomoda una Defensoría del Pueblo que está ajustando su accionar a la Constitución y al marco legal. Vamos a seguir trabajando, vamos a activar todas
todas las vías legales para hacer respetar a la Defensoría del Pueblo. Eso lo demanda no solo la Constitución, lo demanda la democracia y lo demandan los Estados de Derecho. Gracias. ¿Tienen alguna consulta sobre el tema? Adelante, compañero. Secretaria, por favor, hace mención a lo que es un pronunciamiento, se puede decir, instancias internacionales. ¿Ustedes van a hacer llegar ya un informe, van a presentar una denuncia formal o solamente quieren un pronunciamiento? Actualmente la Defensoría del Pueblo y en específico la suscrita como Defensora del Pueblo de Bolivia y el delegado departamental para la Defensoría del Pueblo en el departamento de Cochabamba cuentan con medidas cautelares. Actualmente el Estado boliviano no ha podido desvirtuar el peligro a la vida y a la integridad que hemos corrido durante la vigencia de este gobierno transitorio. Esas medidas cautelares aún siguen pendientes de cumplimiento por parte del Estado. Por otra parte, el 30 de abril de este año, los relatores especiales para defensoras y defensores de derechos humanos, para la libertad de expresión, para la libertad de asociación del Sistema Universal de Naciones Unidas han manifestado ya su preocupación por la situación en la que se encuentra mi persona y la Defensoría del Pueblo en general, por las limitaciones o por los ataques que reciben por parte de este gobierno. Hemos conocido las respuestas que ha generado la Procuraduría General a nombre del Estado. La Procuraduría General mentirosamente ha señalado que la Defensoría del Pueblo cumple sus funciones de manera regular. El día de ayer, las declaraciones de los personeros de gobierno van en contraposición con las posiciones que el gobierno oficialmente les reporta a los sistemas internacionales. Por supuesto que lo vamos a llevar a conocimiento de estas instancias. La Federación Iberoamericana de los Ombudsman el día de ayer ha manifestado de forma expresa el apoyo a la Defensoría del Pueblo tras conocer todos los defensores del pueblo sobre la situación que atraviesa la institución en Bolivia. En relación a las otras instancias, nosotros hemos pedido como Defensoría del Pueblo, no solamente por la Defensoría, en nuestra calidad de defensoras y defensores de derechos humanos, sino por la población. Existen violaciones a los derechos humanos sistemáticas en nuestro país. Vamos a seguir recurriendo, así no le gusta al gobierno. Vamos a recurrir a cuanta instancia internacional, no solamente para denunciar lo que nos pasa a nosotros como Defensoría del Pueblo, sino lo que le pasa a la ciudadanía, lo que pasa con los trabajadores de la prensa, lo que está pasando con los trabajadores de salud, lo que pasa en la situación de violencia, la forma en cómo están muriendo personas privadas de libertad en los centros penitenciarios ante una indolencia por parte de este gobierno, lo que pasa en los centros de estadía, de larga estadía para personas adultas mayores, donde también están falleciendo personas por las omisiones de este gobierno. Vamos a seguir denunciando la forma en cómo a través de la corrupción se ha lacerado, se ha lastimado el derecho a la salud de toda la población. Lo vamos a seguir haciendo, internamente e internacionalmente, por supuesto que sí. Defensora, justamente el tema que usted menciona al final, ¿cuáles son ahorita los procesos que están siendo investigados, los que están en curso 1? Y lo siguiente, también entre los argumentos que daba el gobierno actual, es que usted se había parcializado con el movimiento asociativo. Esas dos preguntas, por favor. El gobierno, en una forma desesperada, al no poder atender las demandas de la población, al no sentirse cómodo con una interpelación fundada técnicamente en la Constitución y en la norma, se ha encargado de catalogar cualquier demanda, cualquier contraposición como de carácter política y ante la sombra del anterior gobierno. Eso no lo sufrimos solamente nosotros como Defensoría del Pueblo, lo sufren cualquier sector social que ose levantar su voz en petición de una demanda legítima. ¿Qué es lo que le incomoda al gobierno? Le incomoda las investigaciones que nosotros seguimos realizando sobre las masacres que en sus espaldas está. Este gobierno que pretende silenciar o pretende desconocer a una Defensoría del Pueblo, en sus espaldas tiene impunidad sobre la masacre que ha ocurrido en la zona sur, la masacre que ha ocurrido en Sacaba y la masacre que ha ocurrido en Sencata. Si por eso quieren tildarnos a la Defensoría del Pueblo, tildarme a mí como defensora de una tienda político-partidaria, mi respuesta es, lo volvería a hacer y vamos a continuar con el seguimiento, porque no vamos a tolerar la impunidad, porque las muertes que han ocurrido no van a quedar en el olvido, no van a quedar en la impunidad. La justicia, más temprano que tarde, tiene que llegar, y tiene que llegar hasta el último eslabón. Eso le preocupa al gobierno.
¿Le preocupa al gobierno que nosotros como Defensoría del Pueblo hayamos interpelado sobre la situación de los pueblos indígenas altamente vulnerables? Se le ha pedido a distintos ministerios, a Presidencia, a la Presidente, nunca ha respondido. No quieren otorgar información, no desde ahora, no quieren otorgar información porque no la tienen, porque no han asumido acciones estatales. Por eso no quieren otorgar información, porque cuando nosotros hacemos las consultas y ellos no responden o responden mal, solamente se revela el mal accionar del Estado ante las poblaciones indígenas en este caso. Al gobierno le incomoda las solicitudes de información que hemos realizado respecto a qué es lo que el gobierno ha coordinado con las entidades territoriales autónomas respecto a combatir y prevenir y atender el COVID-19. Eso le incomoda. ¿Saben por qué? Porque no hay respuestas. Porque las respuestas que hemos recibido de las entidades territoriales autónomas señalan que el gobierno no se ha comprometido por escrito a nada en todas las reuniones que han mantenido desde marzo hasta la fecha. Han hecho simplemente líneas discursivas. Al gobierno le incomoda que la Defensoría del Pueblo cuestione hechos de corrupción. No porque sea de nuestra competencia plena el tema de corrupción, sino porque la corrupción que se ha cometido con el tema de los respiradores, con el tema de los gases, le han quitado recursos al sistema de salud, que el día de hoy ve en sus puertas gente que está muriendo o llorando por un servicio. Eso le incomoda. Yo reitero, vamos a seguir, si eso a ustedes les incomoda, a nosotros lo llamamos trabajo defensoría y lo vamos a seguir haciendo. Posiblemente no quieran responder nuestros requerimientos, vamos a asumir las acciones legales que correspondan, pero no vamos a descansar, porque aquí hay una defensora y una defensoría del pueblo que no se debe a este gobierno, ni no se debe a un partido político. Nosotros nos debemos a la población, esa población que día a día está clamando por sus derechos. Vamos a seguir en la medida de nuestras posibilidades escuchándola, vamos a seguir protegiéndola y la vamos a seguir defendiéndola. No nos interesa el partido político al que pertenezca.